nos ofreció para salvarse. La primera vez que le pregunté a mi papá sobre mi abuelo, creo que tenía unos 5 años, más o menos, y fue parte de una tarea que me dejaron en el preescolar sobre escribir acerca de alguien que hubiera vivido en una época en específico. La maestra había sugerido que entrevistáramos a nuestros abuelos. La respuesta de mi papá fue que mi abuelo había muerto antes de que yo naciera. Creo que fue la primera vez que escuché sobre la muerte en mi vida. Tanto él como mi mamá se sentaron conmigo y me explicaron que era un círculo natural de la vida y todas esas cosas. Pero como no lo conocí, tampoco fue algo que me doliera mucho. Solo seguí con mi vida. En las pocas ocasiones en que el tema de los abuelos salía, yo siempre decía que mis abuelos estaban muertos, porque también los padres de mi mamá lo estaban. Tenía 9 años y me encontraba solo en casa con mi hermano de 6 cuando alguien tocó a la puerta. Mis papás y mi hermano bebé no se encontraban porque habían tenido una cita con el pediatra. Como solo se iban a ir poco más de una hora, decidieron dejarnos solos un momento. Mis papás me tenían prohibido abrir la puerta si no se encontraban en casa. Después de que tocaron, no me asomé, pero los toquidos persistieron por cerca de 10 minutos, y fue ahí cuando decidí asomarme por la ventana de la cocina. Vi a un hombre muy alto, con sombrero y 3 maletas. Justo volví a cerrar la cortina para que no me viera. Aquel anciano caminó hacia la ventana y tocó allí, diciéndome que me había visto y que por favor le abriera la puerta. Yo me quedé en silencio, mirándolo desde la ventana, sin saber qué hacer. Él dijo el nombre de mi papá y también el de varios de mis tíos, diciendo que era mi abuelo y que necesitaba que le abriera la puerta. Yo le dije que eso no podía ser posible, porque mi abuelo estaba muerto. Él se rió un poco y me dijo que no estaba muerto y que podía preguntarle a mi papá. Volvió a decirme que le abriera la puerta. Yo le respondí que mis padres me habían dicho que mi abuelo estaba muerto y que también me dijeron que no debía abrirle a desconocidos nunca, sin importar lo que dijera o me ofreciera. El anciano volvió a reír un poco y me dijo que respetaba eso, pero que lo esperaría ahí afuera. No pasaron ni 30 minutos antes de que mis papás ya estuvieran de vuelta. Al mismo tiempo, corrí hacia la ventana de la cocina para ver cómo actuaban mis papás al ver a ese hombre que decía ser mi abuelo. Mi papá lo vio y pareció cambiar su postura. Creí que mi papá iba a golpear a ese hombre. Mi mamá lo detuvo, diciéndole que lo mejor era hablar adentro. Después, ellos mismos abrieron la puerta y dejaron entrar al hombre con sus maletas. Mi papá me dijo que tanto mi hermano de 6 años como yo debíamos ir a nuestro cuarto y que no saliéramos de ahí. Acepté y me fui. Pero a pesar de que me daba mucha curiosidad lo que ellos pudieran estar hablando, no pude escuchar la conversación. Solo sé que una vez que mis papás nos dejaron salir, nos presentaron a ese hombre como nuestro abuelo y nos dijeron que se iba a quedar con nosotros un tiempo. Mi papá parecía un poco molesto e impotente, pero no se habló mucho más del tema. Unos días después le pregunté por qué me había dicho que él estaba muerto, pero mi papá solo cambió el tema y no quiso responder a mi pregunta. Había 3 habitaciones en nuestra casa. Una era mía, otra de mis papás y la otra la compartían mi hermano de 6 años y mi hermano bebé. Lo llamaré así porque no quiero dar nuestros nombres por temas de privacidad. Mi papá me explicó que mi abuelo necesitaba una habitación solo y que por el momento tendría que compartir cuarto con mis otros hermanos. Tuve que mudarme allí casi desde el primer día en que mi abuelo llegó a nuestra casa. Esto me molestó un poco. Durante la primera semana en que mi abuelo se instaló y hubo varios cambios en la casa, a pesar de tener solo 9 años, ya me di cuenta de que él estaba muy enfermo. El refrigerador y nuestras estanterías comenzaron a tener muchos medicamentos. Al parecer, mi abuelo tenía cáncer en los pulmones, pero también tenía otras enfermedades de las que no se habló mucho con nosotros, porque éramos niños. Pero mientras más te quedabas viendo a ese hombre, te dabas cuenta de que tal vez no le quedaba mucho tiempo de vida. Parecía que no estaba interesado en hablar con nosotros, era algo gruñón,
y como ambos de mis papás trabajaban y estaban fuera de la casa gran parte del día, siempre que mi hermano y yo estábamos jugando o haciendo mucho ruido, mi abuelo nos gritaba y amenazaba con golpearnos si no nos callábamos. Decía que su medicación era muy fuerte y que necesitaba mucho silencio. Además de eso, yo podía notar que nuestro gato, Killer, le tenía un miedo horrible a mi abuelo. Si mi abuelo estaba a menos de 1 metro de distancia, Killer se erizaba, gruñía, y si mi abuelo todavía se acercaba un poco más, salía corriendo de la habitación. Esto era un poco extraño, porque Killer sí era muy travieso, pero también muy sociable. Le encantaba la atención y que cualquier persona lo acariciara. Pero con mi abuelo era muy diferente. Tampoco es que mi abuelo le agradara mucho nuestro gato. Yo llegué a ver cómo le arrojaba cosas o hacía ruidos fuertes para que el gato se asustara aún más. Yo se lo comenté a mi papá, pero él me dijo que, en cierto modo, mi abuelo tenía razón. Sí hablaría con él para que no volviera a dirigirse a nosotros de esa manera o tratara así al gato. Pero también nos pidió que fuéramos un poco más empáticos con él, porque toda esa medicación que estaba tomando a veces lo dejaba muy gruñón o decía tener migrañas que no podía detener. Y como el mayor, debía asegurarme de que mis hermanos y yo guardáramos un poco más de silencio durante las tardes. En una ocasión llegamos de la escuela y nos dimos cuenta de que mi abuelo no se encontraba en la casa. Esto era un poco raro, porque desde que había llegado, hacía unas 2 semanas, no había puesto un pie afuera de la casa. Entré y calenté la comida que mis padres nos dejaban cuando ninguno de los dos podía estar para darnos de comer. Ya solo faltaban como 2 minutos para que el microondas se detuviera, y mi abuelo entró. Se me hizo un poco raro, porque hasta donde yo sabía no tenía llaves, pero había abierto la puerta. Se veía muy enfermo, pero traía un montón de hierbas y cosas en una bolsa de plástico. Aquellas hierbas olían tan fuerte que inundaron básicamente toda la casa desde el momento en que cruzó la puerta. Íbamos a ignorarlo, porque, como dije antes, no parecía que el abuelo quisiera hablar con nosotros, pero él parecía tener otro tipo de actitud. Volteó a ver a Killer y trató de llamarlo para que fuera, pero, como dije antes, nuestro gato le tenía miedo. Se erizó y al ver que mi abuelo se acercaba mucho a él, salió corriendo de la sala. Mi abuelo actuó como si eso fuera muy normal. Nos volteó a ver a nosotros y nos dijo que nos había traído unos dulces. Después, de la bolsa en la que traía todas esas hierbas, sacó una bolsa muy grande de dulces surtidos. No eran de marcas conocidas, solo eran paletas y cosas que podías conseguir en el mercado. Mi hermano los aceptó, pero había algo que no me daba buena espina de todo eso. Aún así, le agradecí. Mi abuelo dijo que iría a descansar a su cuarto y que no quería que nadie lo molestara porque se sentía muy cansado por todo su medicamento. Yo le respondí que sí, y en cuanto se fue, intenté decirle a mi hermano que tal vez lo mejor sería no comer los dulces. Pero mi hermano no estaba de acuerdo conmigo y me dijo que si no los quería, él se los comería a todos. Después de que terminamos de comer, dejamos nuestros trastes en la tarja y fuimos a nuestro cuarto para hacer nuestra tarea. Como todos nuestros cuartos estaban muy pegados entre sí, podía escucharse muchas veces si se hacía un ruido más o menos fuerte. Y a pesar de que creíamos que escucharíamos los ronquidos de mi abuelo, en lugar de eso, se escuchaba como si estuviera moviendo los muebles de su cuarto. También se notaba que lo hacía con mucha dificultad debido a su enfermedad. Pero después de cerca de 1 hora, dejó de mover los muebles y comenzó a rezar. O al menos, eso era lo que creíamos que estaba haciendo. No lo estaba haciendo en español. Hasta la fecha desconozco qué clase de idioma era, pero casi lo estaba gritando como si su vida dependiera de ello. Creo que a mi hermano y a mí nos dio un poco de risa, porque que estuviera gritando en su habitación solo nos pareció gracioso. Dejó de hacerlo, y yo escuché muy claro que él salió de su cuarto, pero al mismo tiempo escuché que la puerta del cuarto de mis padres se abrió. En nuestra casa había una regla estricta de nunca entrar a la habitación de nuestros padres, mucho menos si no estaban.
Mi hermanito estaba leyendo una historieta mientras se comía los dulces que mi abuelo le había dado. Yo me debatía entre la idea de ir a decirle que no podía entrar al cuarto de mis padres o no, pues creí que tal vez se iba a enojar conmigo, ya que tal vez esa regla solo aplicaba para nosotros y no para él. Me seguía diciendo que debía ir a ver al menos qué era lo que estaba haciendo en el cuarto de mis papás. De manera sigilosa, abrí la puerta de mi cuarto y fui casi de puntillas hasta el cuarto de mis padres. No había escuchado mal. Su puerta estaba abierta y ellos siempre la dejaban cerrada. Era obvio que mi abuelo sí estaba ahí adentro. Estuve parado en el marco de la puerta. Vi cómo mi abuelo estaba quitándole el cabello al cepillo de mi mamá y también parecía que le había arrancado botones a una de las camisas de mi papá. Yo no sabía qué hacer ni qué decir, pues de todas las cosas que me imaginé que podría estar haciendo, nunca creí que estuviera haciendo eso. Por eso solo retrocedí. Como no me había visto, pude hacerlo sin ningún problema. Cuando llegaron mis papás, los dos estaban muy molestos porque mi hermano menor se había peleado en la escuela y la maestra necesitaba que uno de los padres se presentara al día siguiente. Y uno de los dos tendría que perder prácticamente la mitad de su día de trabajo. Entre todo el alboroto, ya no quise decirlo de mi abuelo, porque no estaba muy seguro de cómo decírselo sin que pareciera ridículo. Solo lo dejé pasar. Pero a la mañana siguiente, al levantarnos, mi papá parecía muy empeñado en que no saliéramos al patio. Mi hermano y yo tuvimos casi el mismo mal presentimiento al mismo tiempo y, sin importar nada, salimos para ver qué era lo que pasaba. Y es que Killer estaba tirado al final de los escalones de la casa. Esto no parecía obra de un perro, parecía que había sido una persona. No quiero ser demasiado gráfico por este medio, pero solo diré que parecía haber recibido algunos cortes que no habían sido con uñas y no tenía ojos. Tanto yo como mi hermano empezamos a llorar por lo horrible que había sido su muerte. Mi papá trataba de tranquilizarnos, tratando de convencernos de que seguro no había sufrido mucho, pero nosotros no podíamos creerlo. Mientras mi papá seguía tratando de consolarnos, lo único que nos hizo dejar de llorar fue al ver a mi abuelo sentarse en la mesa. A pesar de ser unos niños, nos dimos cuenta de que él se veía mejor de salud. No estaba recuperado al 100%, pero sus ojos se veían más despiertos, se paraba más derecho y se apoyaba menos en su bastón. Nos preguntó qué era lo que teníamos y mi papá le contó lo que habíamos encontrado. Él se portó muy frío y casual al respecto, diciendo que solo era un gato y que podíamos agarrar cualquier otro de la calle y meterlo a la casa si lo que queríamos era que los sillones estuvieran llenos de pelo. Hablaba un poco más fuerte. No parecía haberse curado de la noche a la mañana, pero sí se veía al menos un 20 o 30% mejor que los días pasados. Escuché que mi papá se lo mencionó, y él dijo que su doctor le había dado una medicina que parecía que le estaba quitando los síntomas. Nos fuimos a la escuela acompañados por mi papá, quien fue el que tuvo que pedir permiso ese mediodía. Tanto mi hermano como yo seguíamos un poco alterados por lo que había pasado con nuestra amada mascota, pero aún así tratamos de seguir con nuestro día normal. Las clases terminaron, volvimos y apenas cruzamos la puerta, había un fuerte olor a hierbas en toda la casa. Era como si alguien hubiera metido un montón de hierbas que no eran para comer en una olla y las hubiera dejado hervir. No olía para nada agradable. También estábamos escuchando que mi abuelo estaba rezando muy fuerte en lo que antes había sido mi habitación, y mientras más avanzábamos, nos dábamos cuenta de que el olor se hacía más fuerte mientras más nos acercábamos a esa habitación. Mi hermano dirigió su mano al picaporte y en cuanto lo tocó, gritó. Dijo que estaba caliente. Al principio no le creí, pues él siempre había sido alguien que le gustaba bromear, como si se lastimara, pero en el momento en que vi su mano vi que sí estaba lastimada. Estaba toda roja y llena de ampollas, casi parecía como si la hubiera puesto directamente en una parrilla. Traté de encontrar algo en la casa para curarla, pero no había nada. También quise tocar a la puerta para pedirle ayuda a mi abuelo,
pero tenía miedo de que si tocaba esa puerta terminaría igual que mi hermano. Lo único que se me ocurrió fue ir con una vecina. Ella nos llevó al doctor para que se la curaran y le conté al doctor lo que había pasado, pero este no me creyó. Solo dijo que la única manera en la que una perilla estuviera así de caliente sería porque la habitación del otro lado se estaba incendiando. Intenté durante un rato que me creyeran, pero cuando supe que no lo harían, dejé de contar mi versión de los hechos. Después de que mis padres llegaron, tampoco creyeron nuestra historia y pensaron que habíamos encendido la estufa, algo que nos tenían prohibido hacer en la casa si no había ningún adulto presente. Lo único que podíamos encender era el microondas. A pesar de todo, ellos le agradecieron a la vecina y nos castigaron. Durante las tardes, mi hermano bebé estaba en la guardería, y mis papás pasaban por él después de que terminara su turno. Es por eso que él no se encontraba en la casa en casi ninguna de las veces que estábamos solos con el abuelo. Recuerdo bien que esa noche me desperté en la madrugada. Eran más o menos las 3:30, y tenía muchas ganas de ir al baño. Me levanté, fui al baño, terminé de hacer mis necesidades y salí. Estaba pensando si ir a la cocina por un vaso de agua. Todo estaba muy silencioso. Las noches en donde yo vivía no eran muy silenciosas. Casi a todas horas podías escuchar carros pasando, sirenas de ambulancia o gente caminando en la calle, o al menos algunos insectos. Pero en esta ocasión parecía como si solo estuviera yo en todo el mundo. Me hizo sentir muy nervioso y asustado. Estaba a punto de dar un paso en dirección a mi cuarto, pero algo rompió el silencio. Escuché la voz de mi abuelo rezando, solo que en esta ocasión no lo estaba haciendo a gritos, como normalmente lo hacía. Estos rezos eran tan suaves que, de no ser por el gran silencio en la casa, no los habría escuchado. Pero entre más le prestaba atención, me daba cuenta de que esos rezos no parecían provenir del lugar que antes había sido mi habitación, sino directamente del cuarto que yo compartía con mis 2 hermanos. Caminé en esa dirección y en cuanto llegué a mi cuarto, vi que mi abuelo estaba parado justo al lado de la cuna de mi hermano. No parecía haberse dado cuenta de mi presencia todavía. Por la luz del alumbrado público afuera, fui capaz de ver todo lo que estaba haciendo. Mientras rezaba, le estaba tocando la frente y el cuerpo de mi hermano, casi como trazándole algunos símbolos con sus manos. No sabía qué decir, pero antes de que pudiera tomar alguna decisión, en algún punto se inclinó y comenzó a morder ligeramente los dedos de las manos de mi hermano. No era fuerte, o al menos eso parecía a primera vista, pero aún así era raro. No entendía por qué mi hermano bebé no se despertaba, ya que él era un niño que cualquier ruido en la noche lo despertaba y comenzaba a llorar muy fuerte. Pero ahora era como si estuviera sedado, porque no se movía en lo absoluto. Creo que hice algún ruido involuntario, porque mi abuelo dejó de hacer lo que estaba haciendo y me volteó a ver directamente. Pareció muy sorprendido. Volteó hacia mi cama y fue que, al parecer, se dio cuenta de que no estaba ahí y que había visto todo lo que él había hecho. Mi abuelo soltó a mi hermano bebé, caminó hacia donde yo estaba, furioso. Me agarró de la playera, alzándome casi hasta ponerme a su nivel. Me azotó contra la pared, diciéndome que yo no había visto nada y que si no quería que toda mi familia se muriera de la manera más horrible y sanguinaria, debía mantener mi boca cerrada. No me soltó hasta que le juré que no le iba a decir nada a nadie. Me dejó caer y después de eso se fue a su cuarto. Yo entré a la habitación de mi hermano y le revisé los dedos. En la punta de todos ellos parecía que tenía moretones. Pero yo tenía tanto miedo que solo me volví a acostar en la cama y lloré hasta quedarme dormido por todo lo que había estado pasando. A la mañana siguiente me desperté y vi que mi mamá estaba muy preocupada. Estaba hablando con mi papá de llevar a mi hermano al pediatra, porque esos moretones no podían ser normales. Mi hermano, de 6 años, le preguntó qué moretones, y ella le contestó que le habían aparecido unos extraños moretones en las yemas de los dedos, y si es que nosotros no teníamos idea de lo que le pudo haber pasado.
Mi hermano solo respondió que no. Mi mamá me volteó a ver. Yo dudé por un rato, porque realmente quería decirle, pero la amenaza de mi abuelo me hizo decirle a mi mamá que tampoco sabía nada. Volvimos de la escuela, más tarde ese mismo día. Mi mamá estaba en casa porque había pedido permiso en su trabajo para poder llevar a mi hermano bebé al pediatra, a pesar de que todavía faltaban algunos estudios por hacer. Mi mamá estaba muy preocupada porque según el pediatra parecía que mi hermano bebé tenía anemia. Tanto el pediatra como mi mamá estaban muy sorprendidos por esto, porque mis padres eran personas muy responsables con nosotros, asistían al pediatra con mucha regularidad y también estaban muy informados acerca del tema. El mismo pediatra se sorprendió de los signos que parecía estar mostrando mi hermano bebé, porque él mismo lo había atendido básicamente desde que había nacido y sabía que era un bebé muy saludable, cuyos padres sí se preocupaban por él. Y por eso el pediatra pensó que podría ser algo más grave, por lo repentino que había sido todo esto. Recuerdo que mi mamá nos dio la noticia. Yo volteé a ver a mi abuelo, quien también se encontraba ahí en la sala. Él se veía mejor de salud. Ya casi no usaba su bastón. La mayoría del tiempo solo lo sostenía, y solo cuando caminaba por mucho tiempo era cuando se apoyaba en él. Él me devolvió la mirada y me sonrió, casi como si él y yo fuéramos cómplices de algo. A mí me dio tanto miedo que solo me giré de nuevo y seguí escuchando lo que mi madre tenía para decirnos. A lo largo de los días, esto solo fue empeorando. Yo ya no vi nada, al menos no durante los primeros 5 días. En cuanto daban las 10 de la noche, mi sueño era tan pesado que me quedaba dormido de una manera muy profunda. Ni siquiera soñaba, era como si todo se pusiera negro y al despertar ya era un nuevo día. Mi hermano de 6 años también me decía que le pasaba lo mismo, y aunque no podía asegurarlo, casi puedo jurar que a mis padres también. No escuchábamos nada si es que mi hermano lloraba en las noches. Mi hermano bebé comenzó a empeorar. Como dije antes, él era un bebé perfectamente saludable, pero cada día lucía más enfermo. Parecía que tenía moretones en todo su cuerpo y a pesar de que le hicieron varios estudios para ver qué era lo que tenía, solo arrojaban que podía tener anemia. Pero no importaba qué tan buena fuera su alimentación, él solo empeoraba día con día. Todos estábamos tan sumidos en ese caos que casi nadie notaba lo saludable que mi abuelo parecía estar todos los días. Ya no usaba el bastón para nada, muy rara vez lo escuchabas toser y hasta casi podrías decir que se veía más joven. En una ocasión fue el descanso de mi mamá y ella se quedó en casa. Yo salí a jugar con unos amigos y mi hermano también. En algún momento entré a la casa para tomar un vaso de agua y casi en el momento en el que abrí la puerta, me di cuenta de que mi mamá estaba profundamente dormida en el sillón. Cosa rara, porque mi mamá no es de las personas que se duermen en la tarde. Vi a mi mamá y comencé a tener un horrible presentimiento. Fui a mi cuarto, el que compartía con mis hermanos. Allí vi a mi abuelo haciendo exactamente lo mismo que la noche en que lo había sorprendido. Le mordía las yemas de los dedos a mi hermano. Yo no pude soportarlo más y comencé a gritar lo más fuerte que podía para tratar de que mi mamá se despertara y decirle lo que estaba pasando. En cuanto mi abuelo me escuchó, volvió a colocar a mi hermano bebé en la cuna y caminó hacia mí. Creí que iba a hacerme lo mismo de la vez pasada. Comencé a correr hacia donde estaba mi mamá. Casi llegué a donde ella estaba. Mi mamá se despertó. No parecía que hubiera escuchado mis gritos porque solo me dijo que creía que estaba fuera jugando. Estaba a punto de decirle lo que había visto, pero mi abuelo se asomó y le dijo a mi mamá, con un tono muy preocupado, que algo le estaba pasando a mi hermano bebé. Él dijo que ya había llamado a una ambulancia. Mi mamá corrió a la habitación, ignorándome por completo. Yo me quedé callado y también corrí. En el momento en el que llegamos a mi cuarto, vimos que mi hermano estaba morado. Parecía que le faltaba el aire. Mi mamá comenzó a asustarse, lo cargó y salió a la calle para llegar al hospital como diera lugar. Lo que mi abuelo había dicho había sido cierto. Lo que dijo mi abuelo fue verdad. A los pocos minutos llegó la ambulancia a la casa.
Ella se fue al hospital, dejándonos a mi hermano y a mí allí. Más tarde, ese mismo día, nos dieron la terrible noticia de que mi hermano bebé había fallecido. Mi mamá se culpaba porque, a pesar de que habían dicho que mi hermano había muerto por una complicación de la misma enfermedad que ya tenía, ella seguía diciendo que si no se hubiera quedado dormida, tal vez hubiera podido verlo antes y salvarle la vida. Pero no había sido así. La manera en que lo explicaba era muy rara, porque dijo que no se sentía cansada, que solo había bajado a la sala para ver la televisión un momento y de la nada se había quedado dormida. Yo también estaba devastado, y a pesar de que quise contarle a mi papá, no tuve la oportunidad de hacerlo, pues casi siempre que me quería acercar a él, mi abuelo lo hacía también, haciendo que yo me asustara, cambiara de tema o le dijera que había olvidado lo que quería hablar con él. Mi papá estaba tan devastado que no podía prestarme mucha atención. Creo que fue por esta misma razón que nadie notó o se les hizo raro que desde ese punto nuestra familia comenzó a decaer, y no solo a nivel emocional, sino que cada uno comenzó a volverse diferente. Nos empezó a ir muy mal económicamente, a pesar de que mis papás seguían teniendo el mismo trabajo que nos había logrado mantener bien durante todos mis años de vida. Me refiero a que yo sabía que no éramos ricos, pero nunca sentí que nos faltara nada. La comida en la casa comenzó a escasear. No había dinero que alcanzara, sin importar que mis padres comenzaron a trabajar horas extra para tratar de mantenernos a flote. Diferentes tipos de plagas comenzaron a invadirnos, como cucarachas, hormigas y moscas. No importaba cuántas veces fumigaran o qué productos usaran, no éramos capaces de deshacernos de ellas. También tuvimos una plaga de chinches que obligó a que tuviéramos que tirar todos nuestros colchones, y como no podían reemplazarlos todos al mismo tiempo, estábamos durmiendo en el piso. Pero esto no era lo único que estaba ocurriendo en nuestro hogar. Mi padre se estaba volviendo una persona horrible. Todo el tiempo estaba enojado con todo y con todos. Había cambiado por completo su estilo de crianza. Ya no hablaba con nosotros si hacíamos algo mal, aun si ni siquiera fuera nuestra culpa, como que se nos cayera un vaso por accidente o tiráramos un poco de comida cuando nos servíamos. Entonces él nos pegaba. Mi mamá no nos pegaba, pero también parecía estar enojada todo el tiempo y también melancólica. Ella no nos lastimaba físicamente, pero con sus palabras sí. En algún momento recuerdo que rompí un plato y ella comenzó a gritarme, diciéndome que ojalá me hubiera muerto yo en lugar de mi hermano bebé. El único que parecía que no le estaba pasando mal en todo esto era ni más ni menos que mi abuelo. En el cuarto en el que dormía parecía que ninguna de las plagas entraba, y nadie podía entrar al cuarto donde él dormía. Cerraba con llave y siempre decía que él era el que lo iba a mantener limpio. Desde que había llegado a la casa, no habíamos vuelto a ver el interior de ese cuarto. Durante más o menos medio año, en el que estuvimos viviendo así, como ya he relatado, la salud de mi abuelo comenzó a decaer. La verdad, toda la familia estaba tan mal que a nadie le importó. Mi hermano menor como yo estábamos comportándonos de una manera horrible en la escuela y en el vecindario en general. Yo estaba enojado, mi hermano también, y mi abuelo comenzó a recaer en todos estos síntomas que parecía tener cuando llegó. Yo hasta me sentí un poco feliz. Recuerdo que le dije a mi hermano que ojalá se muriera, porque de esa manera yo podría recuperar mi cuarto. Más o menos una semana después de esto, yo estaba durmiendo. Escuché como si alguien estuviera rezando en ese idioma que desconozco hasta el día de hoy. Abrí un poco mis ojos, estaba adormilado, pero podía ver perfectamente a mi alrededor. Giré la cabeza un momento y me sorprendió ver a mi abuelo haciendo lo mismo que le había estado haciendo a mi hermano bebé, solo que ahora con mi hermano de 6. Parecía que le estaba mordisqueando las yemas de los dedos. Estaba a punto de gritar, pero una vez que mi abuelo notó que yo estaba despierto, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Creí que iba a golpearme o amenazarme de nuevo, pero en lugar de eso, pronunció algo en ese idioma. No puedo recordar exactamente qué fue lo que dijo,
pero sí sé que en el momento en que lo pronunció yo me volví a dormir. Fue casi como si todo se hubiera puesto negro de repente y no pude abrir los ojos hasta el día siguiente. Eran casi las 8 y para ese momento era mi responsabilidad levantar a mi hermano para irnos a la escuela, porque para ese punto mis padres parecían que ya no les importaba si íbamos o no. Como vi que ya era tarde, ni siquiera pensé en lo de la noche anterior. Solo me levanté y comencé a llamar a mi hermano para que se despertara, pero él no se despertaba. Estaba vivo, de eso yo estaba seguro, porque él estaba respirando, pero aún así parecía que lo hacía de una manera algo débil. Seguí moviéndolo, pero no lograba hacer que reaccionara. Asustado, fui a donde estaban mis papás para decírselos, y mientras caminaba hacia ahí, comencé a recordar lo que había visto la noche anterior. No sabía si decirles eso o no, pero una vez que estuve frente a ellos, comenzaron a gritarme y regañarme, porque ya era tarde y yo ni siquiera traía puesto el uniforme. En cuanto dejaron de gritarme, les dije que mi hermano no se despertaba y que ya lo había intentado. Esto detuvo su regaño y fueron a nuestra habitación. También intentaron despertarlo sin mucho éxito, lo que los preocupó tanto que lo llevaron al hospital en ese mismo momento, y yo me quedé en la casa. Solo poco tiempo después escuché que mi abuelo salió de su cuarto y parecía que de nuevo estaba recobrando su salud. Ni siquiera me preguntó dónde estaban mis padres o mi hermano. Desayunó y después de eso se fue. Por la tarde, mis padres volvieron del doctor y me dijeron que mi hermano parecía también tener anemia, solo que nadie se lo había atendido y había empeorado a tal punto de que estuvo a punto de entrar en un estado de shock por la baja cantidad de plaquetas que tenía en su sangre. Le tuvieron que hacer una transfusión ahí mismo, porque de otra manera hubiera muerto. Mis padres estaban todavía más devastados al pensar que estuvieron a punto de perder a otro de sus hijos por la misma razón que habían perdido al primero. Aprovechando que mi abuelo aún no volvía de la calle, yo me atreví a contarles lo que había visto la noche anterior, y también les dije lo que creía haber visto antes de la muerte de mi hermano bebé. Pero ellos no me creyeron, se enojaron todavía más conmigo, diciéndome que dejara de inventar historias y que toda esta situación ya era muy grave y difícil como para que yo quisiera meterle un tema de fantasía sobre un anciano que apenas sí se podía defender. Me hicieron sentir tan avergonzado de lo que yo creía haber visto y que tal vez todo había sido solo sueños que yo había hecho para tratar de darle una explicación a todas las desgracias que le habían estado pasando a mi familia. Mi hermano se quedó internado en el hospital porque debían estar observando su estado. Tanto mis padres como mi mismo abuelo comenzaron a turnarse para ir a cuidarlo durante la noche, y otra cosa comenzó a pasar. Si bien parecía medio estar mejorando después de que mi abuelo lo cuidaba, sus niveles de glóbulos rojos volvían a bajar, y por eso mi hermano permaneció en el hospital cerca de 1 o 2 meses. En una ocasión yo me encontraba en la calle con algunos de mis nuevos amigos que había hecho en ese último medio año. Después de un rato de estar platicando, se nos ocurrió la idea de que deberíamos poner unos cohetes en las macetas de una anciana que vivía cerca de nuestros hogares. Yo dije que eso sería muy divertido, y recordé que al fondo del armario del cuarto, que antes solo era mío, tenía unos cohetes que eran bastante potentes y probablemente harían que las macetas quedaran hechas pedazos. Les dije que iría a buscarlo rápido a casa, ya que sabía que no había nadie y podría sacarlo sin ningún problema. Intenté abrir el cuarto de mi abuelo, que era el que había sido el mío antes, pero tenía llave. Estuve a punto de volver a la calle con el resto de mis amigos, pero casi enseguida recordé que el llavero de mi mamá poseía todas las llaves de la casa. Podría abrir la puerta. Fui y saqué las llaves de su cajón, y sin ningún problema la llave funcionó. Solo que una vez que abrí dicha puerta, un fuerte olor a hierbas inundó mi nariz. Era un olor tan fuerte que casi podía saborearlo. Todo estaba oscuro a pesar de ser apenas las 4 de la tarde. Intenté encender la luz con el interruptor, pero por más que lo moví, parecía que el foco se había fundido. Solo caminé hacia donde sabía que estaba la ventana.
Las cortinas parecían haber sido reemplazadas por unas más gruesas que no permitían que el sol pasara ni un poco, pero aún así las logré correr, y muy pronto toda la habitación estuvo iluminada. Lo que vi fue muy raro. A un costado ya no se encontraba mi escritorio, donde solía hacer mi tarea. Ahora había una mesa con lo que solo puedo describir como un altar, o eso parecía. En medio de este había una figura de barro, pero no se parecía a ningún dios que yo hubiera visto. Y créanme, lo he buscado. Esto es lo que recuerdo de él, por si alguien en la audiencia puede decirme si lo ubica de algún lado. Tenía astas de venado, parecía que tenía un penacho puesto o algo así. La verdad, no estaba tan detallado, pero sus ojos eran muy grandes y tenía la boca abierta. Mostrando los dientes, podías ver cómo sus dientes caninos eran más puntiagudos de lo normal. También tenían las manos con las palmas hacia enfrente, y me atrevería a decir que también parecía que estaban sangrando, pero no podría decirlo con toda seguridad, porque toda la figura era de barro y no tenía color. Y pude ver que había muñecos hechos de trapo con nuestras fotografías pegadas a los rostros. También parecía que cada uno tenía algo como cabello o alguna pertenencia. Era un pedazo de una playera que era mi favorita y que un día solo desapareció. El de mi mamá era el cabello que había quitado de su cepillo, el de mi papá su botón y el de mi hermano, lo que solo puedo describir como las uñas de sus dedos. Todos estaban puestos en diferentes platos de barro, estaban un poco extendidos, pero el de mi papá era muy diferente. Su plato olía mucho a amargo y alcohol. El de mi mamá, el de mi hermano y el mío estaba sumergido en un líquido viscoso que olía mucho a hierba. A un lado de esta figura se encontraba un plato más pequeño, que era el de mi hermano bebé, solo que en lugar de estar boca arriba como estaban los otros, este se encontraba boca abajo en el agua. Me asusté tanto que salí corriendo de ahí y justo en el momento en el que abrí la puerta de mi casa, mi papá se estaba estacionando. Yo sabía que no había manera en la que no pudiera creerme si veía las pruebas. Se lo dije, y prácticamente lo llevé a rastras hasta el cuarto y le mostré lo que estaba ahí. Al ver toda esa escena, se asustó mucho. Mi abuelo llegó unos 5 minutos después y mi papá lo encaró. Mi abuelo no parecía arrepentido, más bien molesto conmigo por haberlo delatado. Mi papá estaba tan enojado que le exigió que se fuera de su casa, y mi abuelo estaba a punto de recoger ese altar que tenía allí en el cuarto. Mi papá le dijo que ni se le ocurriera tocar nada de lo que estaba ahí porque no dudaría en usar la fuerza para sacarlo sin sus cosas. Mi abuelo entonces solo tomó sus pertenencias y se fue. Mi mamá llegó de trabajar y mi papá habló con ella, le enseñó el altar y mi mamá estaba muy alterada por él. De esto yo ya no supe mucho, pero una señora fue a nuestra casa y les dijo que habían hecho muy bien al no tocar nada del altar. Ella comenzó a hacerle una limpia y luego se llevó todas las cosas de allí, prometiéndoles que nuestra mala racha se había terminado y que todo lo que mi abuelo nos había hecho se le iba a regresar. Y así fue, porque mi hermano empezó a mejorar muy rápido. Dejó de haber tanta plaga en mi casa y nuestra situación económica comenzó a mejorar. Ya siendo adulto, mi papá me confesó que la razón por la que en un inicio me había dicho que mi abuelo estaba muerto era porque su relación con él siempre fue muy mala. Lo crió a base de golpes y gritos, y en cuanto pudo escapar de ahí, se fue y juró que no iba a cometer el mismo error con sus hijos. Dijo que cuando yo era más pequeño lo había llevado a conocerme, pero empecé a llorar y él quiso agitarme, y fue ahí que entendió que no era una influencia positiva para mí. Por eso ya no quiso que formara parte de nuestras vidas. Pero el día en que se presentó tan enfermo y pidió asilo porque, según, había perdido su casa por pagar todos los medicamentos para su enfermedad, él se sintió tan mal que lo dejó quedarse con nosotros, según esa mujer que había hecho la limpia en nuestra casa. Él solo quería cambiar de lugar y para eso necesitaba almas puras e inocentes, para curarse de todas las enfermedades que tenía. Si yo no hubiera visto ese altar, probablemente no solo habría muerto mi hermano bebé y mi hermano menor,
sino también yo. El precio de un amarre. Durante la preparatoria, a mi salón ingresó un chico, y no me interesa que se sepa su nombre, se llama Diego Fernández. Lo vi como una persona normal, no era feo, pero tampoco atractivo. Él era una persona muy insípida. No sé cómo describirlo, pero no tenía aficiones, no era bueno en nada, tampoco era particularmente malo. Era solo como si existiera sin tener ningún propósito fijo. Durante el tercer semestre de preparatoria, una tarde, mientras caminaba hacia casa, él comenzó a caminar a un lado de mí. Se me hizo muy raro porque nunca lo había visto caminar en mi dirección o que viviéramos por el mismo rumbo, pero parecía que así era. No importaba que yo comenzara a caminar un poco más rápido. Él se esforzaba por seguirme el paso, a pesar de que no hablaba conmigo. Fui yo quien le preguntó si es que se le ofrecía algo porque ya me estaba poniendo muy incómoda. Él sonrió tímidamente, balbuceó durante un rato y casi como si ya tuviera un monólogo preparado, comenzó a decirme que yo le gustaba mucho y que le encantaría que fuera su novia. Yo era muy joven en ese entonces, me costaba mucho decirle que no a alguien. Sobre todo porque la verdad era que este muchacho no me había hecho nada para que yo pensara mal de él o me diera alguna razón válida para no aceptar la cita. Solo le dije que sí porque no sabía cómo decirle que no. Él estaba muy feliz. Me acompañó el resto del camino a mi casa diciéndome que sería la mejor cita del mundo y que yo no tendría que preocuparme de nada. Nos quedamos de ver un sábado, y a pesar de que tenía algo así como un plan trazado de cada cosa que íbamos a hacer, todo se sentía muy forzado, mecánico. Como dije antes, él era una persona que no parecía interesante para nadie, y al terminar la cita le dije que me había divertido mucho, pero que la verdad no sentía que fuéramos el uno para el otro, y que le deseaba que algún día pudiera encontrar a alguien que lo apreciara más de lo que yo a él. Se vio muy triste y me dijo que si había hecho algo mal. Me explicó que había planeado todo eso por 2 meses y que no quería que se hubiera sentido como mucho, pero que realmente le gustaba y que no planeaba darse por vencido tan fácil. Pasé el resto de la preparatoria tratando de evitarlo. Siempre quería invitarme a otra cita, a pesar de que yo me negaba. Me pagaba el almuerzo y siempre insistía en que un día yo podría ver lo especial que él era. Me hacía cartas, me daba regalos. Terminamos la preparatoria. Él investigó los lugares en los que yo había solicitado para hacer examen de la universidad y aplicó a las mismas universidades que yo. También desconozco cómo se enteró, pero yo quedé en la universidad de mis sueños. Él también quedó y se fue para allá, justo en la misma carrera que yo había solicitado. Durante todo ese tiempo yo no me había atrevido a llamar a este comportamiento como acoso, porque él no había hecho nada agresivo o malo, pero la verdad era que ya me estaba incomodando toda esa situación. Llegó un punto en que ni siquiera podía vivir mi vida, porque sentía que él me estaba sofocando. Por la misma razón que no quería incomodarlo a él, muchas veces rechazaba citas de muchachos que sí me gustaban, solo porque creía que tal vez él podría enojarse o algo así. Pero ya para ese punto yo estaba tan enojada y quería vivir mi vida que comencé a tener citas. Tal y como yo lo había predicho, él se enojó. Cada vez que tenía alguna cita con alguien, poco tiempo después me llegaba algún mensaje a mi teléfono diciéndome que él me había dicho que saliéramos. Y yo le había dicho que estaba muy ocupada, pero que tal vez no estaba lo ocupada porque había salido con tal persona. Me decía el lugar al que había ido y cuántas horas había estado en aquella cita. Con el tiempo comencé a ignorar todos estos mensajes. Siempre que me enviaba alguno o me llamaba, yo solo bloqueaba los números y seguía con mi vida. Salí con un par de muchachos durante mi periodo en la universidad. Me faltaba muy poco para terminar, cuando conocí al que yo creí que sería el hombre de mis sueños. Su nombre era Marcos y no solo era alguien que me parecía muy atractivo. Él estaba estudiando para ser ingeniero civil en la misma universidad que yo. Los dos no solo teníamos la misma idea de nuestro plan de vida, sino que concordábamos en todo.
Marcos decía que una vez que tuviera una estabilidad mejor en un trabajo decente, me pediría matrimonio. Llegamos al punto de tener anillos de promesa. Durante todo este tiempo, Diego me seguía molestando. Yo no le había querido decir nada a Marcos porque sabía que él era protector conmigo y que querría arreglar las cosas. Y también sabía que Diego podría ponerse un poco agresivo si se le encaraba. Por eso no quería hacer el problema más grande. Pero en una ocasión, Marcos me pidió mi teléfono para hacer una llamada, porque su teléfono se había quedado sin pila, y justo cuando terminó de hacerla y me lo iba a devolver, me llegó un mensaje de un nuevo número que comenzaba a reclamarme, diciendo que sabía que Marcos había pasado todo el día en el departamento donde yo me estaba quedando, amenazando con decírselo a mis padres. Marcos se extrañó mucho y me preguntó quién era esa persona. Traté de no darle mucha importancia. Sí le dije quién era, pero traté de que no sonara como algo grande, diciéndome que eso sonaba como algo muy grave y que él no podía estar espiándome de esa manera. Mientras más le contaba todo lo que había estado pasando desde que lo había conocido en preparatoria, Marcos se molestaba más y me decía que cómo era posible que yo nunca se lo hubiera comentado. Él creyó que nos contábamos todo. Como suele ocurrir en estos casos de acoso, comencé también a sentirme muy culpable por no haber podido detenerlo antes y solo dejar que siguiera haciéndolo. Marcos me consoló y me dijo que no era mi culpa. En ese mismo momento llamó al número de donde había recibido ese mensaje. Ni siquiera dejó hablar a Diego, solo le dijo que si no me dejaba en paz, ambos tendrían un problema. Durante todo el tiempo que Marcos estuvo hablando con Diego, este no respondió nada. Fue casi como si del otro lado de la línea se hubiera quedado congelado. Colgó. Yo me alegré porque pensé que tal vez lo había asustado a tal punto que por fin me dejaría en paz de una vez por todas. Me sentí todavía más tonta al pensar que se pudo haber resuelto tan fácil. Unos 2 días después de eso, Marcos y yo salimos a una cita para celebrar que llevábamos ya un año de novios. No fue nada elegante, como mencioné, éramos estudiantes universitarios y no teníamos mucho presupuesto. Pero mientras salíamos del cine, nos topamos con Diego. Él comenzó a gritar y hacer una escena de celos ahí mismo, casi como si él fuera mi novio al que yo había estado engañando. Yo creo que con esa escena de celos, lo que él quería lograr era que a Marcos le entraran las dudas de que él y yo habíamos tenido una relación. Marcos no le creyó. Todas las personas estaban alrededor mirándonos y algunos grababan. Yo comencé a decirle a Marcos que lo mejor sería irnos, porque me estaba sintiendo muy incómoda. Pero Diego seguía hablando de una relación que solo pasaba en su cabeza. En algún momento, Marcos se molestó y empujó a Diego. Diego le devolvió la acción y muy pronto pasaron de empujones a una pelea muy fuerte entre los dos. Diego le dio un muy mal golpe a Marcos. Se vio que no era su intención, fue por el calor del momento, o al menos eso creo yo, porque hizo que Marcos perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás, golpeándose la cabeza con el filo de la banqueta. Hubo mucha sangre. Perdió la conciencia ahí mismo y tuvo que llegar una ambulancia por él. Yo estaba devastada. Marcos estuvo inconsciente durante 4 días y al quinto despertó. Estaba un poco mal y aún los doctores tenían que hacer varios estudios con él para asegurarse de que no hubiera un daño cerebral permanente. Yo levanté una denuncia en contra de Diego, pero como suele pasar en este país, después de que la levanté el primer día, no se había vuelto a mencionar nada del tema. Después de las clases de la universidad, yo me la pasaba en el hospital esperando a que me dejaran pasar a verlo. Esa tarde no era la excepción. Estaba en la sala de espera haciendo algunas tareas mías, y de pronto alguien se sentó a mi lado. Volteé, y no pude evitar sentirme furiosa, y es que era Diego. Antes de que pudiera gritarle, él me dijo que por favor lo escuchara. Me dio una bolsa con comida china, diciéndome que era una especie de ofrenda de paz. Yo le dije que no quería nada que viniera de él, pero él volvió a decirme que por favor lo escuchara y que quería hacer las cosas bien. Me dijo que estaba muy arrepentido y que entendía que yo no era para él y que no lo quería, pero que él me amaba muchísimo y que probablemente jamás me iba a dejar de amar.
pero que si mi decisión era quedarme con Marcos, él la iba a respetar. Se levantó y dejó la bolsa con comida a un lado, diciéndome que me la había comprado para mí. Se fue del hospital. Estaba muy enojada, a tal punto que sentía que una simple disculpa no sería suficiente. Pero mientras más pasaban las horas y tenía la cabeza un poco más fría, comencé a darme cuenta de que tal vez sus disculpas eran sinceras, y si ya me dejaba en paz de una vez por todas, tal vez sí se había arrepentido y algo bueno podría salir de todo eso. Y cuando comenzó a darme hambre, en lugar de tirar la comida como lo pensé en un inicio, decidí comérmela. La comida sabía normal, no le vi nada raro. Poco tiempo después me dejaron ver a Marcos. Entré y me puse muy feliz porque parecía que estaba bien. Podía mantener conversaciones largas y recordaba todo. Los doctores me dijeron que fuera del susto inicial, parecía que él estaría recuperado en poco tiempo. Una vez que salió del hospital y comenzamos a retomar nuestras vidas normales, al poco tiempo las cosas comenzaron a torcerse un poco. Pues, a pesar de que Marcos seguía sintiendo lo mismo por mí, ahora que ya estaba bien, yo comencé a aburrirme. No sé cómo explicarlo. Era como si cada cosa que le hiciera o dijera me pareciera muy aburrida. Ya no veía un futuro con él. La pura idea de mandarle un mensaje todos los días me parecía muy abrumadora. Él me contaba cómo le había ido en su día, y a mí me molestaba, porque decía que eso no me importaba y lo único que quería era que se callara. Su voz me irritaba. Todo lo que yo había amado de él ahora se volvía una razón más para ya no seguir a su lado. Me repetía constantemente que él ya estaba recuperado por completo y que no tendría ningún problema en conseguir a otra pareja. Pero eso no era lo único extraño. Después de todo, las personas solemos cambiar de decisión muy rápido, y sobre todo a esa edad. Pero lo que más me sorprendió es que comencé a pensar mucho en Diego. Para este punto de la historia, él ya no me había vuelto a buscar ni me llamaba, pero comencé a soñarlo mucho. Entre más pensaba en él, me decía que era porque yo había estado enamorada de él todo ese tiempo y no me había dado cuenta. De repente pasó de ser alguien que no me interesaba y que consideraba muy insípido a una de las personas más interesantes que yo había conocido. Las peleas entre Marcos y yo comenzaron. Él comenzó a notar mi falta de interés, y a pesar de que luchó mucho porque la relación volviera a ser lo que era antes, yo no lo dejé hacerlo. Siempre que él proponía arreglarlo de alguna manera, e incluso llegó al punto de decirme que intentáramos terapia de pareja, yo me negué. Y después de muchas peleas, yo terminé por decirle que ya no quería seguir siendo su novia. A él le dolió mucho esto, pero lo respetó. Y justo terminé con Marcos, comencé a sentir aún más fuerte este sentimiento que parecía estar surgiendo en torno a Diego. Era como si, muy en el fondo de mí, tratara de advertirme y decirme que me había hecho la vida miserable por mucho tiempo y que no debía tener ningún tipo de sentimiento romántico por él, pero no podía evitarlo. Después de casi un mes tratando de ignorar a toda costa estos sentimientos tan fuertes que cada día parecían ser más hacia Diego, lo contacté del último número con el que me había intentado hablar. Sí, respondió. Me preguntó si es que necesitaba algo, pero yo le dije que no. Comenzamos a hablar, y de nuevo, cada cosa que él me contaba me parecía lo más interesante de este universo. Podía escucharlo hablar horas y horas, y no pasó casi nada de tiempo para que él y yo nos hiciéramos novios. Nadie alrededor de mi círculo social podía entenderlo, no solo porque había sido la persona que me había estado acosando desde la preparatoria, sino que todas mis amigas estaban de acuerdo en que no era el tipo de muchacho con el que yo solía salir. Eso sin mencionar que, al igual que yo, todas me decían que él era la persona más aburrida del planeta. Al pasar los meses, yo sí me daba cuenta de todo esto, pero no entendía por qué no podía dejarlo. Yo estaba muy enamorada de él, de cada aspecto que él tenía, a pesar de que yo sabía que él no tenía un buen tema de conversación y no destacaba en nada. Pero cada vez que por mi cabeza pasaba la idea de dejarlo, no podía. Aún no había pasado ni siquiera medio año desde la graduación y quedé embarazada.
La verdad es que cuando me enteré yo estaba devastada. No quería tenerlo porque había muchas otras cosas que yo quería hacer antes de ser mamá. Se lo conté a Diego y él comenzó a decirme que él sí lo quería tener, porque no estaba a favor de no tenerlo. Él no dejó de decir que sería responsable y que podríamos casarnos, entre otras promesas. Yo le dije que no, que aun si él no estaba de acuerdo, yo no podría traer a un hijo al mundo, porque ni siquiera teníamos suficiente estabilidad. Ninguno de los dos había encontrado trabajo fijo o prometedor, y no podíamos darle un buen estilo de vida. Yo estaba muy segura de mi decisión, y recuerdo bien que, al mismo tiempo, tenía mucho miedo de que Diego se fuera a enojar. Como dije antes, estaba muy enamorada de él y no quería terminar, pero tampoco quería al bebé. Diego me invitó a comer a su departamento, prometiéndome que él iba a cocinar y que también podríamos hablar un poco acerca de lo que yo estaba planeando hacer. Durante la comida me di cuenta de que Diego había cocinado en 2 cacerolas diferentes. Le pregunté el motivo y él me dijo que la única razón por la que había hecho eso era porque sabía que a mí me gustaba un poco más condimentado. Eso era cierto, y como él solía hacer ese tipo de cosas, ya no le pregunté más. Me dio de comer y mientras comíamos, hablábamos de lo que yo quería hacer y lo que él quería hacer. No sé qué pasó, pero no solo él me convenció de hacer lo que él quería, que era tener al bebé, sino que parecía que esa decisión era mía. Era como si hubiera cambiado toda mi perspectiva de vida solo con esa comida. Al final quisimos tener al bebé. Mis papás no estaban felices, y es que nadie de mi familia quería a Diego, pero parecía que mi amor por él había crecido aún más. Ahora yo sentía que no necesitaba nada ni a nadie que no fuera a él. Era casi como si lo necesitara. Sentía que si en algún momento terminábamos, mi vida también se acabaría ahí mismo. No entendía qué me pasaba, porque en el fondo sabía que él no era tan bueno, pero no podía evitar pensar o sentirme de esa manera. Durante todo el embarazo, el doctor con el que iba me decía que todo estaba muy bien y que el bebé estaba muy saludable. Yo sentía que esto era una señal de que había tomado la decisión correcta, pues la única razón de que estuviera tan saludable era porque ese bebé quería nacer y ver el mundo. Nos adelantamos un poco. El día de su nacimiento ya faltaba una semana para lo que se había pronosticado. Comencé a sentir un dolor horrible, casi como si alguien me hubiera apuñalado en el vientre. Yo había leído sobre lo doloroso que podía ser, pero esto era 1000 veces más fuerte de lo que me había imaginado. Llamé a una ambulancia porque Diego no estaba conmigo y llegué al hospital siendo atendida de emergencia. Parecía que algo estaba mal con mi embarazo. Me preguntaron si me había caído o si había ocurrido algún evento estresante o algo que me hubiera impactado mucho, pero yo me negué. Antes de ese momento me encontraba tranquila mirando la televisión. Nunca antes había sentido tanto dolor en mi vida y de verdad espero no volver a sentirlo. Creía que iba a morir en esa cama de hospital y mi hijo nació. Yo esperaba que llorara o que los doctores dijeran algo, pero cuando mi hijo salió de mi cuerpo, todos se quedaron callados. Quise girar para verlo, pero una enfermera me sostuvo del hombro y me dijo que no volteara porque no podría soportarlo, pero yo necesitaba saber qué estaba pasando. Mi hijo estaba muerto, pero no solo eso. Parecía que llevaba muerto tanto tiempo que ya se había secado y no tenía ojos. Tuve que enterrarlo, y yo caí en una especie de depresión. Diego también estaba triste, pero en aquel momento sentía que Diego actuaba como si ya hubiera tenido mucho más tiempo que yo para asimilar toda esa situación. Diego y yo ya vivíamos en el mismo departamento. Yo me la pasaba en cama casi todo el día, y Diego se iba a trabajar. Ese día en particular me levanté y decidí que era hora de limpiar un poco el armario en donde tenía la ropa y cosas que ya había juntado para cuando el bebé llegara. Pues, por desgracia, también me habían dicho que todo lo que había pasado me había dejado estéril, y ya me estaba haciendo a la idea de que nunca sería madre.
Empecé a doblar la ropa y meterla en una caja para donarla a personas que la necesitaran, y vi que en la repisa más alta se alcanzaba a ver una pequeña caja de madera. No recordaba haberla visto nunca. Fui por una silla y la bajé. La abrí y me di cuenta de que allí había cosas mías. No me refiero solo a pertenencias, sino que había en un frasco de miel una foto mía y de Diego. También había pedazos de cabello mío, pedazos de tela de ropa que se me habían perdido cuando aún salía con Marcos, y frascos con líquidos de los que no tenía la menor idea. Pero lo que más me alteró fue que también había lo que parecía ser una carta o algo así. Al abrirla estaba escrito con la letra de Diego, prometiendo que haría todo para tenerme a su lado y que si yo me quedaba con él, le daría el alma pura de su primer hijo a la entidad que se lo cumpliera. Al final de la carta, parecía que tenía su huella dactilar, pero puesta ahí con sangre, o al menos eso parecía, porque ya estaba muy seca. Terminé de leer eso, tenía el estómago todo revuelto y no sabía qué hacer. Le tomé una foto a todo eso y se lo mandé a mi mamá, diciéndole dónde lo había encontrado y que yo no tenía ni idea de que eso existiera en mi casa. Casi enseguida, mi mamá me dijo que saliera de ahí y que me llevara aquella caja conmigo. Sin pensarlo dos veces, lo hice. Recogí todas mis cosas y conduje hasta la casa de mi mamá. Ella, que siempre había creído en la brujería y en todas esas cosas, me dijo que se trataba de un amarre y que ese desgraciado había estado durante todo ese tiempo embrujándome para que permaneciera a su lado. Y gracias a él, su nieto ahora estaba muerto y en manos de quién sabe qué entidad. Mi mamá me llevó con una santera para que deshiciera lo que Diego había hecho. Ella le tenía mucho más odio que yo, que para ese punto yo seguía muy enamorada de él. Pero mi mamá me llevaba arrastrando, diciéndome que una vez que eso estuviera deshecho, yo dejaría de amarlo y me daría cuenta de lo horrible persona que era. Recuerdo bien que mientras estábamos hablando con la santera, mi mamá le dijo que no solo quería que deshiciera el amarre, sino también que todo lo que me había hecho se devolviera y que, si fuera posible, él terminara muerto por lo que le había hecho a su nieto. Pero la santera dijo que si bien ella sí podía deshacer el amarre, no podía hacerle nada a él porque lo protegía algo mucho más poderoso que ella. No podía saber qué era, pero esa cosa le estaba brindando toda su protección, y era por eso que ella no podía tocarlo. Deshizo el amarre y, tal como mi madre me lo había dicho, yo dejé de tener sentimientos por él y comencé a odiarlo por todo lo que me había hecho. Diego se enteró de que yo había descubierto lo del amarre y que también me había encargado de quitármelo. Y sin darme explicaciones, él desapareció de mi vida. Se mudó de ciudad y hasta la fecha no sé dónde está. La verdad no me interesa, en el fondo quisiera que le pasara algo horrible. Un don. Creo que a lo largo de nuestra vida, muchos hemos escuchado que existen personas que nacen con dones o una especie de poder especial, ya sea para ser más perceptivos con el mundo espiritual o cosas similares. Yo conocí a una de esas personas. Nuestras madres eran amigas y esto hizo que nos conociéramos desde que nacimos. No podría decir que ella tenía dones fuera de este mundo, pero siempre noté que tenía mucha suerte. Me refiero a que si compraba un boleto para una rifa, ella lo ganaba. Si había promociones de productos con etiquetas ganadoras, también las obtenía. En una ocasión vació un estante de una tienda al ganar muchos productos gratis. No creo que siendo niños ella estuviera tan consciente de lo especial que esto podía llegar a ser. El tema de los fantasmas y apariciones no era muy recurrente entre nosotras, pero en más de una ocasión sí me comentó que escuchaba o veía cosas raras en casi cualquier lugar. Les tenía miedo, pero no era algo que la asustara. Conforme fuimos creciendo, esta especie de habilidad también creció con ella. Ya en la secundaria comenzamos a notar que cuando una persona le caía mal, a esa persona le empezaban a suceder cosas malas. Tropiezos, golpes o pequeños accidentes. Nunca era algo grave ni mortal,
pero sí situaciones incómodas. Nosotras nunca relacionamos estos incidentes con mi amiga, solo bromeábamos al respecto. Por lo general, no nos agradaban las mismas personas. Aquí es donde el tema se pone un poco más delicado. Mi amiga, a pesar de toda la suerte que tenía, no era lo que podría denominarse una persona agraciada físicamente. Esto nunca había sido un problema entre ella y yo durante nuestra infancia. Creo que no lo noté hasta que llegamos a la secundaria. Varios muchachos comenzaban a invitarme a salir, regalarme dulces o escribir cartas para San Valentín o mi cumpleaños. Mientras yo recibía este tipo de atención, mi amiga no recibía nada. A los muchachos que le gustaban nunca parecían interesarles ella. La verdad es que durante toda la secundaria yo no estaba interesada en tener novio. Para el momento que entramos a la preparatoria, esto se hizo más evidente. Yo salía de vez en cuando con algunos muchachos, mientras que mi amiga seguía quedándose sola. Esto comenzó a afectarla. Una vez me confesó que no se sentía bonita y que daría todo para que los muchachos se fijaran en ella, aunque fuera un poco, como lo hacían conmigo. Siempre traté de consolarla diciéndole que eso no importaba, que tarde o temprano encontraría a alguien que la amara por quien era. Por solidaridad y por lo fuerte que era nuestra amistad, nunca acepté citas ni regalos de muchachos que ella consideraba atractivos. Sentía que sería como traicionarla. A pesar de ello, los muchachos que a ella le gustaban siempre terminaban acercándose a mí, de una forma u otra. Pasé prácticamente la mitad de la preparatoria alejándolos y saliendo únicamente con aquellos que no eran de su interés. Esto funcionó por un tiempo, pero estábamos en cuarto semestre, y mi amiga se hartó de la situación. Estaba muy enamorada de un muchacho que, a pesar de que no le había dicho, me enviaba muchos mensajes por redes sociales. Ella insistía en que solo necesitaba una oportunidad para demostrarle que podía ser una buena novia. Un día llegó a mí con la idea de hacerle un amarre. Al inicio me sorprendí mucho y lo encontré un poco patético. No creía en esas cosas. Claro, creía en el mundo espiritual y los fantasmas, pero los amarres y la brujería siempre me habían parecido tonterías. Pero mi amiga estaba empeñada en intentarlo, diciendo que si no hacía algo, tal vez nunca encontraría el amor. Como había pasado tantos años viendo lo difícil que era esta situación para ella, terminé accediendo a ayudarla. Pensé que aunque no funcionara, tal vez le daría un poco de paz mental. El amarre que hicimos fue muy simple, con cosas que teníamos a la mano, y lo sacó de internet. No funcionó. Mi amiga estaba devastada, ya que aquel muchacho siguió tratándola como si no existiera. Lejos de desanimarse, me dijo que solo necesitábamos encontrar uno que sí sirviera, que estaba convencida de que lo lograría. Yo no sabía qué decirle, no quería reírme de ella, simplemente le seguí la corriente. Fue ahí el momento en el que mi amiga comenzó a meterse de lleno en el tema de la brujería. Cada semana llegaba con una nueva idea de amarre que había encontrado en internet y me decía que esta vez sí iba a funcionar. Y cada vez que no funcionaba, se enojaba y decía que ya no quería hacer eso nunca más, solo para que una semana después trajera uno nuevo. Yo ya me estaba aburriendo de todo esto, porque parecía que en los últimos meses era lo único que hacíamos. Ya casi no hacíamos cosas normales de amigas, se lo hice saber. Le dije que ya no quería participar en esos rituales y que prefería hacer cualquier otra cosa. También le dije que no importaba si ese muchacho no le gustaba, que habría más muchachos que seguro querrían estar con ella. Pero mi amiga me respondió que sabía bien que eso era mentira, que ningún muchacho quería estar con ella y que por eso tenía que aprender a hacer amarres, para que ningún muchacho volviera a rechazarla nunca más. La verdad, después de que dijo eso, me pareció muy raro, pues si los amarres fueran reales, sería como obligar a alguien a quererte, y eso se escuchaba muy triste en muchos sentidos. Después de insistirle un rato que ya no quería seguir con esos temas, me dijo que estaba bien, pero añadió que, como yo era bonita, no podía entender lo que significaba no poder conseguir un novio que te quisiera por quien realmente eres. También me dijo que si ya no quería ayudarla, no lo hiciera.
Volvimos más o menos a la normalidad, pero desde ese día noté que no había abandonado del todo el tema de los amarres. Ya no me mencionaba nada, pero veía sus cuadernos llenos de listas de ingredientes o cosas que necesitaba comprar. Más tarde me enteré de que estaba yendo a un mercado conocido en nuestra ciudad, famoso por ser un lugar donde hacían trabajos de brujería y otras cosas extrañas. No me preocupaba tanto que fuera por la brujería, sino porque ese lugar tenía fama de ser peligroso, con robos, asaltos y secuestros. Como su amiga, sentí la responsabilidad de advertirle que no era buena idea ir sola a esos lugares. Pero antes de que pudiera decirle algo, ella me contó que había conocido a una mujer que le había asegurado que tenía un don especial, que había nacido con él y que por eso la brujería le atraía tanto. Según esta mujer, mi amiga tenía poderes y ella podía enseñarle a usarlos bien. Intenté decirle que no confiara en extraños, pero estaba tan ilusionada con lo que esta mujer le había prometido que no pude hacer nada para detenerla. Al día de hoy supongo que me arrepiento de no haberle contado a sus padres, pero ni siquiera lo consideré. Poco tiempo después de esa conversación, mi amiga me dijo que aquel muchacho se había enamorado de ella. Según ella, él le había enviado mensajes y habían quedado en salir. Mi amiga estaba en las nubes, convencida de que, por fin, había logrado que alguien la amara. Pero esa relación no era lo que se podría decir saludable. A pesar de que parecía gustarle y quería ser su novio, él quería mantener todo en secreto porque no quería que sus amigos supieran que salía con mi amiga, quien no era tan bonita como su anterior novia. A mi amiga esto no le importó. Me dijo que solo era cuestión de tiempo para que él hiciera pública su relación, ya que aseguraba que el amarre aumentaría su efecto con el tiempo, pero no sucedió como ella esperaba. El muchacho se portaba algo grosero con ella cuando estaban con sus amigos, pero al estar a solas, mi amiga decía que era el mejor novio del mundo. No sé exactamente qué ocurrió para que mi amiga se enojara, pero un día me dijo que había terminado con él y que lo odiaba. No me dio muchos detalles, pero dejó claro que ya no quería saber nada de él. Por desgracia, el amarre que había hecho no funcionaba como esperaba. Aquel muchacho seguía buscándola en secreto, enviándole más de 100 mensajes al día y jurándole que si regresaba con él haría pública su relación. También le prometía otras cosas, pero mi amiga ya no quería nada con él. Me contó que había intentado romper el amarre, pero que había usado algo tan fuerte que no podía deshacerlo. La mujer con la que estaba aprendiendo de brujería se lo había advertido desde el principio, pero ella estaba tan enfocada en su objetivo que no le importó. Lo que me pareció más extraño fue que, al hablarme de esto, lo hacía como si no le importaran los sentimientos de ese chico, como si ya no le interesara tanto como antes. En una ocasión, después de que aquel muchacho le mandara rosas y se declarara en público frente a toda la escuela, mi amiga me confesó que ya estaba harta y que tendría que tomar medidas desesperadas para deshacerse de él. Yo solo le seguí la corriente porque creía que tal vez todo había sido una extraña coincidencia. Pensaba que él le había hecho caso al mismo tiempo que ella hizo el amarre y, por eso, ella creía que había funcionado. A los pocos días, ese muchacho comenzó a enfermar. Era raro porque él era lo que se podría decir un muchacho deportista. Siempre lo veías jugando fútbol y hasta donde yo sabía, llevaba una dieta más o menos saludable. Pero empezó a faltar varios días a la semana por tener que ir al doctor y después dejó de ir definitivamente a la escuela. Por sus amigos nos enteramos que había visitado a muchos doctores, pero todos los estudios que le hacían salían bien. Ante los ojos médicos, él debería ser un muchacho saludable y normal, pero aquella enfermedad lo estaba acabando. Era casi como si se estuviera muriendo de a poco. Durante todo este tiempo, mi amiga no parecía tener ni una sola pizca de empatía por la situación que estaba pasando aquel chico. Apenas hacía unos cuantos meses aseguraba que lo amaba con todo su corazón,
y que seguramente sería el padre de sus hijos. Un día aquel muchacho ya no despertó. Hubo una ceremonia en la escuela y todo, pero mi amiga parecía que no le importaba, casi como si ya lo hubiera previsto. Con aquel muchacho yo no me llevaba muy bien, y no tenía ninguna manera de comprobar que mi amiga hubiera hecho algo. Todo parecía indicar que había muerto por alguna enfermedad, pero desde ahí todo comenzó a torcerse. Me refiero a que desde ese momento su actitud comenzó a cambiar por completo. Cada día era como si la persona que yo conocí, con la cual había compartido todos esos años de amistad, desapareciera poco a poco. Ahora solo estaba alguien que pensaba que todo el mundo era descartable, sin valor, o que no poseía un nivel de conocimiento como el que ella aseguraba estar teniendo. Para el penúltimo semestre de la preparatoria, ella ya no volvió. Fui a buscarla a su casa, pero su mamá dijo que con ella también había tenido muchos problemas. Me contó que habían discutido tanto que ella se había ido. La había estado buscando durante todo el día anterior, pero no había logrado dar con ella. Al intentar poner una denuncia, no quisieron aceptársela, porque dijeron que si ella se había ido por su propia cuenta, no había nadie que buscar. Su mamá me pidió que si la veía en algún momento le dijera que regresara a casa. Yo se lo prometí y me fui, pero a partir de ese día ya no volví a verla. Durante algunos meses fui a su casa más o menos una vez por semana para ver si había vuelto, pero no era así. Su mamá me dio información como que había logrado mantenerse en contacto con ella por teléfono. Mi amiga le decía que no iba a volver nunca, entre otras cosas que solo daban a entender que ya no quería saber nada del lugar donde había crecido, ni de las personas que habíamos estado con ella siempre. En nuestra fiesta de graduación de la preparatoria, algunos muchachos y amigos míos decidieron que lo mejor sería ir a un antro de nuestra localidad para celebrar. Yo acepté porque tenía muchas ganas de ir. Una vez allá estuve pasándomela bien durante un buen rato, bailando con algunas personas, y en un momento un muchacho muy lindo comenzó a platicar conmigo. Le di entrada porque se me hacía atractivo. Pronto comencé a sentir que alguien me estaba viendo. Volteé hacia donde creía que provenía dicha mirada y me sorprendí. Se trataba ni más ni menos de mi amiga de la infancia. No pude evitar sonreírle y saludarla. El muchacho se dio la vuelta para ver a quién estaba mirando y se puso un poco serio. Me preguntó si la conocía y le respondí que sí, que era mi amiga. Él no pareció muy feliz con eso. Más bien se incomodó y se alejó, poniendo como excusa que sus amigos lo estaban esperando. A mí no me importó mucho porque lo único que quería era ir a hablar con mi amiga, tal vez ponernos al corriente y saber qué había sido de su vida. Hasta donde yo sabía, habíamos quedado en buenos términos. Pero una vez que estuvimos frente a frente, intenté saludarla y ella me reclamó, diciéndome que ese muchacho era de ella. Me acusó de siempre llegar a arruinarlo todo, asegurando que parecía que toda la vida había sido así, y que ni siquiera porque se había alejado de mí, yo perdía la oportunidad de hacerlo. Ella lo dijo de tal manera que yo misma me sentí culpable por haber hecho prácticamente nada. Creo que hasta me disculpé, diciéndole que ya no le iba a hablar ni acercarme a él, pero casi enseguida caí en cuenta de que esa no había sido mi responsabilidad. Ni siquiera sabía que ella estaba ahí. Casi cambié mis disculpas por explicarle que aquel muchacho había empezado a hablarme primero y que ella no tenía ningún derecho a reclamarme nada si él ni siquiera era su novio. Esto pareció hacerla enojar más. Me dijo que yo seguía siendo la misma persona engreída que le robaba la atención de todos los muchachos que a ella le gustaban. Sus palabras me hicieron pensar que la persona con la que había compartido tantos años de amistad ya no existía, que ahora era alguien que no quería tener cerca. Le dije que pensara lo que quisiera y me alejé para reunirme con los amigos con los que había ido. La mayoría de ellos la conocían de antes, por lo que les conté que la había encontrado y la conversación que habíamos tenido. Todos coincidieron en algo que yo no había notado antes, que mi amiga siempre me había envidiado. Me dijeron que era obvio,
que se notaba cada vez que estábamos juntas. Al principio intenté defenderla, argumentando que nunca me había dado motivos para pensar eso, pero al seguir discutiendo dejamos el tema porque empezábamos a incomodarnos. Estuvimos en el antro un rato más hasta que noté algo extraño. Aquel chico, el causante de la discusión, ahora estaba pegado a mi amiga como si estuviera muy enamorado. Su actitud había cambiado por completo. Parecía feliz de estar con ella y hasta se acercaron a una mesa más cercana a la nuestra. Ambos bailaban juntos, casi como si mi amiga quisiera restregarme en la cara que había ganado. A mí no me importaba tanto. El muchacho me había parecido atractivo, pero no lo conocía bien y no sentía que hubiera perdido nada. Mis amigos decidieron que era hora de irnos. Pagamos lo que consumimos y salimos. Afuera notamos que había una multitud rodeando algo. Nos acercamos y nos dimos cuenta de que mi amiga estaba allí con ese muchacho y otros 2 amigos de él. Parecía que estaban intentando convencerlo de que se fuera con ellos, diciéndole que no la conocía y que tenía que regresar a su casa para cuidar a su mamá. Él no les hacía caso, insistía en quedarse con mi amiga. Y antes de darnos cuenta, comenzaron los jaloneos y empujones. Una de las muchachas que estaba con ellos golpeó a mi amiga, dejándola tirada en el piso, visiblemente lastimada. Mis amigos sugirieron que mejor nos fuéramos para no meternos en problemas, pero algo en mí no me dejó hacerlo. Sentí pena y responsabilidad. Me acerqué, la ayudé a levantarse y convencí a mis amigos de que, al menos, podíamos llevarla a su casa. Durante el camino, ella apenas habló, solo nos dio indicaciones para llegar. Notamos que vivía cerca del mercado del que les hablé antes, en una zona poco segura. Todos estábamos nerviosos. Al llegar, la ayudé a entrar a su casa porque estaba demasiado herida y borracha para caminar sola. La casa estaba a oscuras, salvo por un rincón iluminado por varias veladoras. Era un altar improvisado, y cuando pasé cerca no pude evitar mirar. Había velas negras y rojas, muñecos hechos de ramas y trapos, pero uno de ellos me llamó la atención. Estaba sobre un plato y tenía una foto recortada en el rostro. Era la foto del muchacho con el que habíamos estado en el antro. El plato en el que estaba sumergido parecía contener perfume y algunos pétalos de flores, pero había otros muñecos que daban más miedo. Algunos estaban cubiertos de cera de vela derretida. Otros tenían alfileres clavados en diferentes partes del cuerpo. Algunos no tenían fotos pegadas, pero sí otras cosas como cabello, uñas o botones. Le ayudé a acostarse y ella me dijo que porque la había ayudado no iba a hacerme nada, pero que no debía hablar de lo que había visto en su casa. También me advirtió que esa sería la última vez que la vería. No supe cómo actuar, solo me fui de ahí. No le conté a ninguno de mis compañeros lo que había visto. Llegué a mi casa e intenté dejar todo atrás. Poco después me fui a la universidad y nunca más volví a verla, tal y como ella me dijo, pero a pesar de que no he vuelto a encontrarla, sí he escuchado rumores sobre ella. Dicen que ahora es alguien que se dedica a la magia negra, ayudando a otras personas a vengarse o a lanzar maldiciones. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.